durante ya casi un mes o más de un mes he estado comenzando con un chiste. Les voy a confesar que en el primer servicio conté este chiste y no resultó. Así que parece que voy a terminar mi carrera de humorista, pero voy a intentar contarlo en español, a ver si resulta. Entonces, esta mujer estaba manejando su carro, ¿cierto? Manejaba su carro, se detuvo en una luz roja y al lado de su carro había un mendigo, había un homeless que estaba pidiendo dinero. Entonces, esta mujer baja, ¿cierto? Es un auto antiguo, ¿cierto? Por eso queda así. Baja el vidrio y mira a esta persona, mira su cartera, saca $1 y se lo entrega a este homeless. Y el homeless le dice muchas gracias. Y la mujer dice, no me dé las gracias porque para mí poder entregarle este dinero a mí me hace feliz. Y el homeless le contesta, bueno, entonces, ¿por qué no me da un billete de 20 mejor para que su felicidad sea completa? Bueno, voy a tratar de mejorar para la próxima. Mateo capítulo 6, si tienen su Biblia, por favor, vaya a Mateo capítulo 6. Vamos a ir desde el versículo 9 hasta el versículo 13, Mateo capítulo 6. Del 9 al 13 está la oración del Padre Nuestro y dice así. Ustedes, esto es Jesús hablando, está diciendo, Padre Nuestro, ustedes deben orar así. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, nuestro pan de cada día, ¿cierto? Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores o a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno o líbranos del mal. Estamos nosotros en una serie de enseñanza y estamos hablando respecto a la oración del Padre Nuestro. Le hemos puesto Padre Nuestro a esta serie y hemos estado descubriendo que hay algo mucho más profundo en la oración que lo que muchas personas piensan. Yo crecí creyendo que la oración era simplemente pedirle cosas a Dios. Entonces yo oro, tengo una necesidad, le presento esa necesidad a Dios y Dios decide si me va a decir que sí o me va a decir que no. Yo pensé que eso era toda la oración, pero lo que quiero que nosotros descubramos, y por eso que hemos estado usando la imagen de la punta del iceberg, ¿cierto? Porque eso nos ayuda a entender que mi imagen de la oración era como eso, ¿cierto? Solamente viendo la primera parte, la parte de arriba, solamente la parte de pedir. Parte de la oración del Padre Nuestro es pedir, parte de la oración es pedir, pero no es la parte más importante. La parte más importante no es tan obvia, está un poco más abajo y es lo que descubrimos dentro de la oración del Padre Nuestro. Y lo que yo quiero es que nosotros juntos podamos descubrir qué es lo que hay ahí abajo. Y lo que quiero que descubramos es lo que descubrió un discípulo cuando estaba observando a Jesús orando. ¿Se acuerda? Lucas capítulo 11, versículo 1 dice así. Un día estaba Jesús orando. Jesús estaba orando. En cierto lugar, cuando terminó, dijo uno de sus discípulos que lo estaba observando, dijo, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, este era un discípulo de Cristo y era judío. Entonces, estaba acostumbrado a orar. La oración para él era algo que él acostumbraba a hacer. Sin embargo, él vio que Cristo estaba orando. Y Cristo termina de orar y le dice, enséñanos a orar. ¿Por qué una persona que ya era muy familiarizado con la oración le hubiese preguntado a Jesús, enséñanos a orar, si supuestamente ya sabían orar? Y lo que descubrimos es que algo vio en la forma en que Cristo estaba orando que nunca había visto antes. Y lo que vio esta persona era que la oración de Jesús no era una oración ritualista como ellos estaban acostumbrados, no era una religión, sino que veía que Cristo estaba orándole al Padre como quien habla con su Padre. Con su Abba Padre, con su Padre. Era una relación, no era una religión, no era un ritual, sino que era una relación. Y eso es todo lo que hay debajo del iceberg. Todo eso que hay abajo es lo que descubrimos, no cuando tenemos un ritual, sino cuando tenemos una relación con el Padre. Y esa es la invitación de esta oración del Padre Nuestro. La semana pasada estábamos hablando respecto a danos hoy nuestro pan de cada día. Y hablamos que la generosidad rompe el poder de la avaricia. Y hoy día vamos a hablar sobre el perdón. ¿Qué les parece? Sobre el perdón. Mateo 6:12, está la parte de la oración del Padre Nuestro, dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y me encanta que esta oración dice, no solamente perdóname, no solamente Dios perdóname por lo que yo hice, sino que perdóname así como yo perdono a los que me ofenden. O sea, está hablando sobre una relación directa entre el perdón que yo recibo y el perdón que yo entrego. Que podamos descubrir esa correlación, lo que está haciendo básicamente es
que no es solamente pedirle a Dios perdón, sino que una invitación a poder examinarnos a nosotros mismos. Permíteme en el fondo usar tu perdón, el perdón que yo he recibido de ti, para poder extenderlo al resto. Que hay una correlación entre el perdón que doy y el perdón que recibo de ti. Es como, no permitas que simplemente me confíe de todo y simplemente reciba tu perdón, pero no me recuerdes del perdón que yo he recibido de ti. Y es lo que quiero explicar hoy día. Y voy a usar una parábola para poder explicar este concepto. Una parábola relativamente conocida que encontramos en Mateo 18. Mateo 18, 21 al 22 dice así, pero se acercó Jesús y preguntó, Pedro se acercó a Jesús y preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. ¿Usted alguna vez se ha preguntado cuál es el límite? O sea, ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien que me hace daño? Tiene que haber un límite, ¿cierto? Pedro le pregunta eso a Jesús, ¿cuántas veces? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le contesta, no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y si uno hace la matemática, 70 veces 7 son 490, ¿cierto? Entonces uno puede pensar, entonces 490. O sea, cuando llega, te voy a perdonar 490 veces. Entonces significa que cuando llegas a 489 te queda una. Y una vez que te perdone esa última vez, ya se acabó, no tengo que nunca más perdonarte. ¿Significa eso? Algunos ya llevan la cuenta, ya van más de 490, ¿cierto? Pero honestamente, lo que está diciendo aquí no es un lenguaje literal. Lo que está explicando el Señor Jesucristo es que para un cristiano no hay límite para la cantidad de veces que nosotros debemos perdonar a nuestro hermano. No hay límite. Es ilimitado. Y suena tan fácil. Pero la verdad es que es un desafío. Es un desafío. ¿Cuántos de aquí tienen alguien en su vida, que no tiene que levantar la mano, ni tampoco haga así, pero tiene alguien que le ha hecho daño en su vida? Okay. No levanten, la levantaron igual, no levanten la mano. No tienen que levantarla. Ni apuntar tampoco. ¿Cuántos de ustedes tienen en su vida a alguien que le debe una disculpa? Alguien que le debe dinero, alguien que le debe una explicación. ¿Cierto? Parece demasiado simple y es por eso que Cristo presenta esta parábola. Voy a continuar, el versículo 22 dice, y Cristo está contando esta parábola como respuesta a la pregunta que Pedro le hace en cuanto a cuántas veces debo perdonar. Jesús le dice hasta infinito, ¿cierto? Y luego entra a esta parábola, dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey, piense, un rey. Hay un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro. O sea, podemos traducirlo a una cantidad impagable. Impagable. Piense, 7 billones de dólares, ¿cierto? Versículo 25, como él no tenía con qué pagar, obviamente, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él, ¿cierto? Porque no podía pagar la deuda. Tenga paciencia conmigo, rogó, ¿cierto? Y se lo pagaré todo, ¿cierto? O sea, yo se lo voy a pagar todo. Obviamente que no tenía con qué pagar, pero la intención de su corazón era tan profunda que luego descubrimos que el rey se compadeció de él. Versículo 27 dice, el Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Y esto es bastante increíble. Pero este no es el final de la historia. Versículo 28 dice, al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata, o sea, digamos, $700. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, exigió. Su compañero se postró delante de él. ¿Se acuerda? La misma historia, pero con otros actores. Ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré. Pero, versículo 30, él se negó. Más bien fue e hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda.
Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar a su siervo. Siervo malvado le dijo: te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así, versículo 35 dice: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Que Dios bendiga su palabra. ¿Usted alguna vez le ha tratado de explicar algo a alguien y esa persona como que lo entiende pero que no lo capta? Como que lo entiende pero no lo capta. ¿Me entienden, no? O sea, es como mi hijo Matthew la semana pasada, él dio su examen de manejo, ¿cierto? No el detrás del volante, sino que el escrito, ¿cierto? Y lo pasó a la primera, ¿cierto? Felicitaciones, hijo, todo. Pero él lo pasó. ¿Pero eso significa que él sabe manejar? No, o sea, eso es solo teoría. ¿Cuál es la evidencia de que mi hijo sepa manejar? Que se meta dentro del carro, haga arrancar el carro, salga, se vaya por la autopista, vaya a recoger a alguien, ¿cierto? Vaya al grocery store y regrese sin ningún problema. Esa es la evidencia. Todo lo demás es teoría. Y este es el punto de esta parábola. Usted puede entender que usted y yo hemos sido perdonados por Cristo una deuda que jamás podemos pagar. Usted lo puede entender y usted puede decir: entiendo este concepto. Lo entiendo porque lo puedo leer en la Biblia, ¿cierto? Y entiendo que Jesús murió por mis pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que usted lo capte. Usted puede decir: entiendo esto. Sin embargo, dice la palabra, y esta es la esencia de esta parábola, que la evidencia de que usted realmente entienda no es su capacidad de explicar los detalles del perdón que ha recibido, sino una sola cosa. Y esa cosa es su disposición de perdonar a los que le han hecho daño a usted. ¿Me entendieron? Nadie me entendió. Estaban todos distraídos. Ok, lo voy a decir de nuevo. Ahora sí. Mire, la evidencia de que usted realmente entiende lo que Cristo hizo por usted, el perdón que usted recibió, no es que usted pueda decir los versículos o explicar y decir: Cristo murió por mis pecados. Esa no es la evidencia de que usted realmente lo entiende. Según esta parábola, la evidencia no es eso, sino que la evidencia es su capacidad de poder perdonar a su hermano y a su hermana. Ahora sí, muéstreme qué tan fácil usted perdona a su hermano y a su hermana y yo le voy a decir qué tanto usted entiende el perdón que ha recibido. Ahora, para poder lograr esto, primero nosotros tenemos que aceptar que somos pecadores. Entonces, en los próximos minutos, yo quiero poder explorar esto. Quiero poder que juntos podamos explorar lo pecadores que somos. ¿No está feliz de haber venido a la iglesia hoy día? Le voy a decir lo pecador que es usted y yo, ¿cierto? Efesios 2:1 dice así: en cuanto a ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Muertos, dice. No dice pecas de vez en cuando, no dice hay algunas áreas en las que necesitas trabajar, no es que tienes oportunidades para mejorar, está diciendo usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué puede hacer un muerto? No puede hacer nada. Solamente alguien puede hacer algo por ese muerto. De la misma manera, usted y yo no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Necesitamos recibir el perdón de Dios. De hecho, Isaías 64:6 nos dice que somos tan pecadores, hermanos y hermanas, somos tan pecadores que hasta lo bueno que hacemos, tenemos pecado dentro de lo bueno que hacemos. Se da cuenta que el pecado no es intermitente, el pecado es continuo. Y le voy a dar un ejemplo, y me da vergüenza decir esto, pero la semana también dije algo que me da vergüenza decirlo, así que hoy día voy a volver a hacerlo. No, mejor que no. Mejor me quedo callado. Hace unas semanas atrás, unos par de meses atrás, llegué a la iglesia temprano, y en un día domingo, temprano, y afuera de la iglesia había basura en el suelo, había un poco de mugre, entonces voy y tomo una escoba y empiezo a hacer así, empiezo a limpiar, ¿cierto? Estaba, ¿verdad? Simplemente vi la basura y dije: hay que limpiarla. Y mientras barría, ¿sabes lo que pensaba? Oiga, qué buen pastor que soy yo. Decía, yo conozco a otros pastores que jamás harían esto. ¿Y sabes lo otro que pensé? Yo dije,
ojalá que alguien me vea. Yo no sé si alguien me vio, pero se da cuenta que algo que era simplemente algo que yo tenía que hacer, que era algo bueno, la mente empieza a jugar juego y empieza a trabajar el ego y ¿saben lo peor de todo, hermanos y hermanas? Ahora sí que me voy a ser honesto con ustedes. Ahora, en este momento que yo les estoy contando esto, yo digo, los hermanos en este momento están pensando lo humilde que es el pastor de contarles esa misma historia. ¿Se da cuenta? O sea, no hay escapatoria del pecado. El pecado, aunque usted diga soy buena persona, siempre estamos teñidos de pecado a pesar de que queramos hacer todo lo bueno. Estamos atrapados en el pecado. El pecado no es un intermitente, sino que es una condición para la cual no hay ninguna cura humana. La deuda es demasiado grande, lo cual nos lleva de nuevo a la parábola. El siervo, ¿se acuerda? El siervo tenía una deuda impagable, $7 billones, no podía pagarlo. Y él fue perdonado igual que nosotros. Y usted puede decir, amén, pastor, qué linda historia. Pero la pregunta es, ¿usted lo entiende o lo capta? Eso es lo que quiero que pensemos un poco. De hecho, usted pudiera mirar la misma historia y usted se puede indignar pensando en cómo puede este hombre estrangular a este que le debe solo unos cientos de dólares. No se da cuenta que le han perdonado $7 mil millones. ¿Qué son unos cientos de dólares en comparación? Usted puede ver esa historia y quedar como anonadado de lo que está observando. ¿Cómo no lo ve? ¿Cómo no se da cuenta el perdón que ha recibido? Si realmente entendiera el perdón que ha recibido, jamás lo hubiese estado estrangulando, lo hubiese perdonado inmediatamente. Usted puede ver esa historia y darse cuenta de esto. ¿Y saben lo que es más interesante de todo? Es que si usted le preguntara a esa persona, le preguntara a la persona que estaba estrangulando, a la persona que le perdonaron los $7 billones, usted le preguntara, ¿cuánto te perdonaron? Él va a contestar $7 billones. Entonces lo entiende, pero no lo capta. Porque si lo captara realmente, la evidencia de que realmente lo capta, el impacto del perdón que recibió, la evidencia de eso, no es que él pueda decir el perdón o poder articular o verbalizar lo que recibió, sino que la evidencia está en cómo él puede perdonar al hermano que le debe los $700. Según la parábola, por su respuesta al hombre que le debía 700. Lo mismo puede pasar con nosotros, hermanos y hermanas. Nosotros mismos también podemos decir todo esto. Podemos decir, no, si yo entiendo que yo estaba muerto en delitos y pecados. Yo entiendo que Cristo murió por nosotros mientras aún éramos pecadores. Yo puedo recitar Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Puedo decir todas esas cosas. Eso no significa que realmente usted y yo lo hayamos asimilado. Según Jesús, la evidencia de que usted lo ha captado no es su capacidad para explicarlo, sino que es su capacidad para perdonar a los que a usted lo han lastimado. Y eso es lo que le quiero preguntar en los minutos que nos quedan. ¿Cómo vamos con eso? ¿Cómo va su capacidad de perdonar? ¿Hay alguien en su vida que a usted le cueste perdonar? ¿Un familiar, un amigo, alguien que le debe dinero, alguien que le debe una disculpa, alguien que le debe una explicación, alguien que simplemente le dejó de contestar los emails, le dejó de contestar los textos y usted no entiende por qué? Ahora, si su mente en este momento se está llenando de razones por las cuales esas personas no se merecen su perdón, yo entiendo. De hecho, no hay ningún problema con eso. O sea, de verdad que la parábola misma tampoco está negando que a esta persona se le deben esos $700. No lo está negando. Esa es una deuda. ¿Le debía $700? Sí. ¿Tenía que pagarle? Sí. ¿Tenía derecho a exigir su dinero? Probablemente. Y lo mismo pasa con usted. Jesús no está negando que a usted le deben algo. Jesús no está negando que a usted se le debe una disculpa, que esa persona le debe una explicación. No está diciendo eso. Lo que Cristo está diciendo es que ese no es el camino. El camino no es ir y exigir que la otra persona a usted le devuelva lo que le debe. Esa no es la invitación de Cristo aquí. Usted lo puede hacer, pero la invitación de Cristo es diferente. La invitación de Cristo es decir, sígueme. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Lo vemos en
Filipenses 2:5 dice, en sus relaciones la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Jesús cuando fue brutalmente clavado en una cruz? ¿Cuáles fueron sus palabras? Sus palabras fueron, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego Esteban hace exactamente lo mismo cuando lo estaban apedreando. ¿Qué es lo que dice Esteban? Dice, perdónalos porque no les tomes en cuenta este pecado, le dice Esteban. Ora por su perdón. ¿Cómo pudo Esteban hacer esto? ¿No tenía derecho Esteban a buscar justicia? ¿No tenía derecho Esteban a levantar su puño en contra de Dios y decir, yo te serví toda mi vida, ¿cómo es posible que me estén apedreando en este momento? ¿Cómo encontró Esteban la fuerza de poder responder de esa manera? Por una sola razón. Porque Esteban entendió, como usted y yo debemos entender, la magnitud de la deuda que había sido perdonada. Y aquí está nuestro error. Nuestro error es usar al resto como referentes. Tenemos perdón selectivo, ¿cierto? Este sí, este no. Este después. Como que vamos decidiendo quién se merece el perdón y quién no. Y nos damos cuenta que Cristo nunca hizo eso. Cristo nos perdonó. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Entonces la invitación es que podamos orar esta oración, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que tu perdón, Cristo, que tu perdón sea nuestra motivación para perdonar a otros. De hecho, si usamos cualquier otra motivación para perdonar a nuestro prójimo, que no sea mirar a Cristo, no vamos a nunca encontrar la fuerza de poder realmente perdonar a nuestro hermano y hermana y vamos a estar atrapados. Vamos a vivir nuestra vida atrapados con falta de perdón, con amargura, con todas estas cosas, porque estamos esperando en vano que las otras personas den el primer paso. Y la verdad es que quizás vamos a estar esperando toda nuestra vida, porque eso nunca va a pasar. Quizás hay alguien que a usted le debe una disculpa y esa persona ni siquiera está viva. La única forma es poder mirar a Cristo. Al final de la parábola leemos en Mateo 18:35, dice así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Algunos de ustedes yo creo que creen que han perdonado, pero realmente no han perdonado. Usted cree que ha perdonado a alguien, pero realmente no lo ha perdonado, porque hay una diferencia entre perdonar y perdonar de corazón. Perdonar es decir, esta persona ni siquiera ya ni hablo con esta persona. He's dead to me, ¿cierto? Ni hablo con esta persona. Bueno, eso no es perdonar de corazón. ¿Usted quiere saber realmente si usted ha perdonado de corazón a su hermano y a su hermana? Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44. Dice, ustedes han oído que se les dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Cómo sabe usted si usted ha perdonado a su hermano y a su hermana? O a su compañero de trabajo, etcétera. ¿Cómo lo sabe? Si usted puede orar por ellos. Dice, no sé si lo perdoné, como que no estoy seguro, ¿puede orar por ellos? Y la oración no es, Señor Jesús, por favor, que los atropelle un carro. No es esa oración. Sino que la oración sea querer lo mejor para esta persona que a usted le hizo daño. Esa oración a usted lo va a liberar. Y es imposible poder perdonar de corazón a su hermano y orar por ellos si usted no está mirando a ellos como referente. Tenemos que mirar a Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros. Voy a terminar con esto. Y quiero hacer esta pregunta, que usted se lo pueda preguntarse a usted mismo, con honestidad en su corazón. ¿Cómo está usted con esto? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estoy yo? De hecho, yo les digo honestamente, en este momento yo estoy pasando por un momento difícil. Tengo un problema con alguien y esta persona me está costando perdonarla. Me está costando y a veces no es simplemente perdonar así como que un acto de magia. A veces es un proceso. Y yo estoy en ese proceso. Pero si yo miro a esta persona y uso lo que esta persona me hizo a mí como referente para poder decidir si la persona se merece mi perdón o no se lo merece, olvídate, no se lo merece desde mi punto de vista. Pero si miro a Cristo y me doy cuenta quién soy yo, la profundidad de mi pecado,
y la deuda que fue pagada por mí, eso me ayuda muchísimo. Y digo, ahora no tengo excusa. No tengo excusa para no perdonar a mi hermano. El perdón para el cristiano no es opcional. Eso es lo que significa 70 veces 7. Y así como nuestro pecado no es intermitente, sino que es constante porque es una condición, el perdón de Cristo también no es intermitente, sino que fluye como un río. Y nosotros debiéramos hacer así también con nuestro prójimo. Que el perdón no sea condicional, que uno decide así como caso por caso, sino que vivamos en un estado de constante perdón. Estamos perdonados, por lo tanto también nosotros perdonamos. Y así usted va a dejar libre a un prisionero. Y ese prisionero es usted mismo. No es la otra persona quizás ya se olvidó. Pero usted mismo va a poder ser libre y poder entender lo que hizo Cristo por usted. ¿Cómo estamos con esto? Quizás usted está esperando una disculpa. ¿Cómo puedo perdonarlos si no se han disculpado? Usted puede perdonar de todos modos. Sin señales de arrepentimiento, usted también puede perdonar. Si está esperando una señal de arrepentimiento del otro lado, quizás va a estar esperando toda su vida. Cuando Esteban lo apedrearon nuevamente, ¿qué señales de arrepentimiento vio? 0, solamente vio a Cristo. Cuando Jesús mismo fue crucificado, lo único que hizo fue mirar al Padre mientras aún éramos pecadores. Entonces mi oración para usted en esta tarde es la oración que el apóstol Pablo hizo por la iglesia en Éfeso. Y esta es la oración. Es bien interesante. Dice así: oro que los ojos de su corazón sean abiertos. ¿Qué significa eso? Que pasemos de entender a poder captar. Que no solamente tengamos la información respecto al perdón que hemos recibido, sino que ese perdón pueda entrar a nuestro corazón, transformarnos de adentro hacia afuera y que la evidencia del perdón que hemos recibido sea que nosotros libremente podamos perdonar a nuestro hermano y a nuestra hermana. Usted quizás está pensando en este momento, el pastor no entiende lo que yo he vivido. Usted no sabe por lo que yo he pasado. Usted no entiende los abusos que yo he sufrido. Usted no entiende cómo a mí me han humillado. Usted no entiende lo profundo que es el dolor que estoy sintiendo ahora y lo difícil que es para mí perdonar. Usted no lo entiende. Y tiene razón. Yo no sé lo que usted está viviendo en este momento. Pero lo que sí sé es que muchas veces, aunque usted no lo sienta, y aunque esa persona no se lo merezca, muchas veces uno tiene que hacer el ejercicio mecánico por fe y decir, yo perdono a esta persona. No lo siento, pero voy a mandar ese mensaje de texto, voy a hacer esa llamada telefónica, voy a perdonar a esta persona, aunque no lo siento. Y ese ejercicio a usted también lo va a ayudar a poder entender el perdón que usted ha recibido de parte de Dios. ¿Por qué? Porque usted también recibió el perdón cuando no se lo merecía. Y que esto sea la transformación de nuestra vida. Y que nosotros como iglesia pasemos a mucho más allá de simplemente entender las historias y escuchar las aplicaciones, sino que la transformación de la palabra viva pueda entrar en nuestro espíritu, transformarnos y que no seamos solamente personas que hablamos respecto a lo que sabemos, sino que podamos ser embajadores de Cristo en la tierra. Y ese es el llamado. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Y quiero orar por todas las personas que están aquí, que tienen personas en su vida que les han hecho daño. Puede ser un daño gigantesco, puede ser un trauma o puede ser algo simple. Y damos gracias porque la parábola de hoy nos enseña que nuestro llamado es a pasar sobre nuestro ego y sobre las cosas que a nosotros nos molestan como seres humanos y poder fijarnos en la cruz y fijarnos en tu sacrificio y que ese sacrificio nos libere para poder perdonar de corazón a nuestro hermano. Y que el resultado de eso es que podamos caminar en libertad. Y podamos caminar libres de este peso, libres de esta prisión en la cual estamos.
Y eso solamente lo puedes hacer tú. Señor Jesús, Espíritu Santo, oro que entres a este lugar, que puedas ministrar nuestros corazones y que todo lo que se ha hablado hoy día pueda confirmarse en el corazón de cada uno de nosotros. Yo no sé, Señor, lo que significa para cada uno de los que están aquí. Quizás tienen que hacer una llamada telefónica, hablar con esa persona, orar por esta persona, enviar un mensaje, quizás escribir una carta a una persona que ya falleció y quemar esa carta en representación del perdón. No lo sé, pero que tú puedas ministrar a los corazones en esta mañana y que el resultado de esto sea para tu gloria. Oramos esto de todo corazón, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos juntos, amén, amén.